No sé si está transmitiendo. Sí. Ay, no sé qué ha salido. Una risa. Hola, hola, buenas tardes a todas las amigas que siguen en WK. Hola. ¿Cómo están? Buenas tardes desde Bolivia. Mi nombre es Gabriela Quiroga. Y esta tarde quiero agradecer a Cleidy por la invitación para poder mostrarles un poquito de lo que a mí me gusta hacer. Y bueno, contarles un poquito. Yo tengo un taller de arte hace 20 años y trabajo todo lo que son diferentes técnicas en pintura decorativa. Así que para mí es un gusto compartir con todas las amigas que se dedican a lo que es el arte de la costura. He visto trabajos maravillosos. A mí también me gusta un poco coser, así que, pero las envidio hartísimo, envidio el arte de Cleidy. Realmente es muy lindo todo lo que ella hace. Entonces, muy buenas tardes. ¿Quién está por ahí? Está María Julia García Castello. Buenas noches. Tú debes estar desde España, ¿no es cierto? Creo que en ciertos lugares es de noche. Quiero que me digan quiénes están, cómo se llaman, desde qué ciudades nos están viendo, amigas. Y mientras se van conectando, les voy a mostrar un poquito el proyecto del día de hoy. Lo voy a levantar para que lo puedan apreciar. Es una caja imitación piedra rústica. Es una técnica muy bonita, muy fácil de hacer para la gente que se está iniciando en pintura decorativa. Así que es una caja muy linda. Tiene en la parte superior un jaladorcito para poder abrirla. Y lo más interesante es que ustedes la pueden usar de joyero o la pueden utilizar también para guardar o organizar, que si yo, sus hilos, o tiene 3 niveles diferentes. Entonces es una caja muy útil para todas las amigas que les gusta o que tienen diferentes cosas. Yo me imagino que todas las que están en este grupo esta noche o esta tarde tienen un montón de cosas pequeñitas para poder guardar en este tipo de cajas. ¿No? ¿Quiénes más están? Me gustaría saber quiénes más están. Vamos a darnos un segundito más y les voy a ir contando qué materiales vamos a utilizar. Vamos a utilizar primeramente algo muy importante, que son los stencils. Yo tengo diferentes stencils, en este caso son muy chiquititos, los voy a poner acá para que ustedes los puedan ver. Son stencils que tienen el diseño pequeño. Este es uno y este es otro. Depende del stencil que tengan ustedes o que puedan conseguir en el país en el que están. Pueden escoger temas florales, en este caso yo he escogido arabescos. Pueden escoger florituras, depende de ustedes, ¿ya? Después vamos a necesitar, en cuanto a pinceles, vamos a necesitar una espátula pequeña, un pincel para barniz, un pincel plano, un pincel angular y un pincel plano pequeño, ¿ya? No necesitamos más, son solamente estas 4 herramientas para hacer el efecto piedra. Una herramienta importante que vamos a utilizar esta tarde son pedacitos de bolsa nylon. Ya las bolsas que nosotros utilizamos en el mercado, necesitamos pedacitos de bolsa nylon, ¿ya? Después un pedacito de masking tape y algo también bien importante, unos trapitos de algodón para trabajar la técnica. Ya, los trapitos de algodón simplemente los vamos a humedecer en agua, no tiene que estar mojado, simplemente un poco húmedo, ok. Entonces
simplemente un poquito húmedo para poder trabajar. Los colores. En la muestra tengo yo he manejado con colores ocres, pero ahora lo vamos a hacer con una imitación a una piedra ploma, que queda también muy bonito. Entonces, para todas las amigas que les gustan los colores plomos, pero esta técnica se puede hacer con diferentes colores de piedras. Entonces depende de ustedes los colores que quieran utilizar. Entonces, hola Matilde, ¿cómo estás? Un gusto. Manuela Infante, buenas noches, ¿cómo estás? Realmente un gusto estar con ustedes esta tarde. Entonces vamos bueno, algo que también vamos a necesitar, un poco de masa corrida. Un poco de masa corrida que en un ratito más les voy a explicar cómo vamos a hacer. Acomodamos la cámara y vamos a empezar a trabajar con todas ustedes. Si les parece, vamos a empezar a trabajar y voy a traer mi pieza. ¿Ya? Les explico qué he hecho con la pieza. La pieza la he lijado, la he sellado y la he trabajado en un color plomo. Cuando quieran trabajar este tipo de efectos, es mejor que ustedes utilicen colores que sean claros o neutros. En el caso de la caja de la muestra, el color de base es un color arena o un color hueso, ¿ya? Mientras más neutral es el color, vamos a tener un mejor resultado. Cuando yo quiero trabajar, en este caso voy a trabajar con grises y azules, el fondo es un color plomo. Hola Manuela Infante desde España, qué gusto que nos acompañes. Desde Valencia, Malena Cornejo, hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ustedes, todos los que están en España, son buenas noches. Entonces vamos a empezar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es ubicar nuestro stencil. En este caso yo he escogido este modelo y he tapado con un masking tape la sección que yo no quiero trabajar. Nosotros tenemos diferentes tipos de stencil y podemos ir delimitando con un poquito de masking o estas cintas para enmascarar artesanales. Las puedo ir protegiendo el lugar que yo no quiero pintar para poder tener un mejor efecto. Entonces lo voy a ubicar en el centro, lo voy a ubicar bien en el centrito, viendo bien, y lo voy a fijar con un poquito de masking. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con un primer tono de gris y con un pincel como este, con un pincel de cerda bastante durito, que voy a descargar, no del todo, simplemente un poco, y vamos a empezar a golpear ya para tener la impresión del stencil. Y voy a trabajar en absolutamente todo el stencil o toda la figura que quiero que quede. Ok, al yo poncear le va a dar una textura diferente. Si yo trabajo en forma redondeada con el pincel seco, va a tener una textura bastante pareja, pero al trabajar de forma ponceadita yo voy a crear una textura diferente. Por eso no descargo todo mi pincel, sino simplemente un poco. Ok, si tienen preguntas me gustaría que vayan haciendo, así mientras vamos trabajando vamos contestando sus preguntas.
ahí tenemos nuestro diseño totalmente marcado, y si ustedes pueden apreciar, tiene un cierto detalle, una cierta textura. ¿Ya? Entonces eso yo voy a darle unos minutitos a que seque. Simplemente son unos minutitos porque prácticamente esto ya está seco, pero vamos a esperar un par de minutitos a que seque mientras me están contando si se escucha bien, si se ve bien a todas las amigas que están con nosotros, y si tienen algunas consultas también quisiera que me digan. Entonces ahora vamos a trabajar con el mismo color y un poco de agua. ¿Ya? Voy a simplemente con el mismo color aligerar un poco. Tampoco quiero que la pintura esté muy aguada. Y voy a ir poniendo en toda la superficie. Se fijan que la pintura queda bien transparente. No está opaca ni me está tapando el diseño, sino es una pintura bien aguadita, bien transparente. Pongo en todo. Si está bien aguada me va a dar tiempo a trabajar en absolutamente toda la cajita. Y ahora voy haciendo una muñequita con el nylon y voy a empezar a poner o a poncear y crear cierta textura en toda la superficie. ¿Ya? Lo importante es ir borrando primero los trazos del pincel y segundo ir creando una textura. Mientras más yo paso sobre la superficie, más textura va a quedar. Y lo que yo quiero es suavizar, pero que quede una textura mínima. Una textura bien finita en la superficie de mi pieza. Ahí, ¿se fijan? La voy a acercar para que ustedes puedan observar la textura. ¿Ya? Entonces este es un primer paso. Ahora, aquí se ha quedado una mancha. No se preocupen porque yo la puedo volver a tocar con un poquito de agua y pintura y volver a rehacer. Si ustedes ven que a veces por el tema del clima puede que les pase eso, que al momento de pintar seque muy rápido la pintura y necesiten volver a hacer. ¿Ya? Entonces voy trabajando de esta forma. Gracias, Clary. Si se ve, se escucha perfecto. Ok, entonces se fijan cómo yo puedo volver a trabajar. Siempre voy a tratar de crear una superficie rugosa para ir trabajando. Entonces ahí lo importante es crear esa textura. Lo voy a acercar para que vean ustedes. Oh, tenemos también amigas que están desde Suiza, España y Suiza. Muchísimas gracias por acompañarnos. Entonces ese es el primer paso. Ya, yo lo voy a dejar secar. Ahora es importante el siguiente paso, y lo que yo voy a hacer es aplicar una capita de barniz. ¿Listo? Una capa de barniz que me va a proteger el siguiente paso. ¿Por qué? Porque voy a seguir trabajando con una cantidad de agua, y como es acrílico, estamos trabajando con acrílico, yo necesito que esta superficie esté bien protegida, y para ello voy a aplicar una capa de barniz, siempre verificando que mi superficie ya esté totalmente seca. Entonces voy a aplicar una capa de barniz.
Cuando hacemos falsos acabados, el barniz es una capa más, ¿ya? Porque nos ayuda a lograr veladuras, nos ayuda a proteger los efectos, como en este caso, este efecto de piedra suavita o esta textura suave que yo he logrado, me lo va a proteger el barniz para que yo encima pueda seguir trabajando con agua. Entonces vamos a ponerle no una sino varias capitas de barniz para... Entonces esto yo lo puedo acelerar con una secadora, pero yo acá ya tengo totalmente seca. Vamos a continuar. Ahora sí vamos a trabajar con nuestro trapito húmedo. Es un trapito de algodón que yo lo he humedecido. Me deja simplemente mojada la mano, no está chorreando. Eso es importante, la cantidad de agua que nosotros le vayamos poniendo al trapo. Entonces voy a empezar a crear un esfumado y también textura. Para eso voy a trabajar con un color azul, con un azul de Prusia. Entonces yo voy a trabajar en una esquina, voy a pintar un triángulo y lo primero que voy a hacer es hacer una muñequita de trapo y voy primero golpeando y esfumando el borde de la pintura para ir integrando con el resto, y después voy desarmando el resto de la mancha que he puesto. ¿Ya? Entonces se fijan cómo se va integrando, y es por la cantidad de agua que yo tengo en mi trapo. ¿Ok? Me dicen si tienen alguna consulta para ir absorbiendo mientras vamos trabajando. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo el trapo muy húmedo? Lo único que va a pasar es que nos va a costar más, o se va a retirar más la pintura. Entonces por eso tiene que estar apenas húmedo. Entonces primero yo voy desarmando el borde de la pincelada y voy creando un degradé, ¿no es cierto? Un degradé de un tono más oscuro hacia uno más claro, que es el objetivo de este paso. ¿Ya? Ahora también, si estuviera muy seco, me va a quedar muy manchado. ¿Qué hago? Puedo volver a mojar un poquito y empiezo a suavizar el borde. Con un poquito del trapo húmedo puedo ir esfumando el borde hasta conseguir el efecto deseado. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, acá se me ha hecho una mancha, ¿no es cierto? Entonces a mí no me gusta esa mancha, ha quedado totalmente desprolijo. Lo que hago es limpiar, darle unos minutitos a que un poco ore y volver a trabajar. Esa es una de las ventajas de poner barniz. Si yo tuviera simplemente la base acrílica, el momento de yo hacer esta operación se me borra absolutamente todos los efectos que he hecho en el fondo. Entonces es una de las razones por las que yo prefiero trabajar con barniz. Entonces esfumo y vamos a volver a nuestra otra esquina. Trabajamos. Las pinturas que yo estoy utilizando son pinturas acrílicas, o sea, pinturas al agua, pinturas para madera. Y voy trabajando. ¿Se fijan lo fácil que se va esfumando? Ahora, eso sí, tenemos que tener cuidado de no ir manchando, de mantener un área en el medio bastante clara
desde Ibagué, Colombia. ¿Cómo estás? Buenas noches, Clara. Qué gusto que estés esta noche con nosotros. Esta noche tarde, perdón. Ahí, ¿no? Entonces ahí yo ya he logrado mi objetivo de lograr un esfumado, y siempre voy a mantener la parte central un poco más clara. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer ahora, y lo que he hecho antes de empezar la transmisión, es empezar a poner ya un relieve. ¿Ok? Pero este relieve en algunos países es muy difícil de conseguir el relieve en color. Lo que tenemos por lo general es masa corrida o gesso. Ustedes me dicen qué otro producto tienen en sus países, pero es un gesso masa corrida, ¿no es cierto? Entonces yo tengo acá uno sin teñir. Tengo este que no está teñido. Por lo general vamos a conseguir este, el gesso, masa corrida. Se fijan, es bastante pastoso. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no tengo uno que sea del color que necesito? Vamos a ir teñiendo con el color que yo quiero que quede, que es un color bastante oscuro. Lo voy a hacer acá directamente. Y con una espátula voy a ir combinando y mezclando, tiñendo mi masa corrida. ¿Ya? Esto yo voy a ir añadiéndole color hasta que quede en el tono que yo necesito. Puede que ustedes a medida que vayan mezclando noten que el tono va a ir aclarando bastante. Entonces van a necesitar un poquito más de pintura. Y a medida que le vayan añadiendo pintura, la textura va a irse poniendo un poco más, más líquida, no tan pastosita en relación a lo que es la masa corrida. Por lo general es un poco más pastosa, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan aquí, se queda muy... no, se nota la diferencia. Esta está un poco más pastosa, que es la purita, y ya la mezclada es un poco más ligera. Entonces lo que pueden hacer es mezclar un tiempito antes y dejarla orear. De esa forma va a llegar a tener la consistencia que nosotros queremos. Se va a ir secando un poco, entonces ahí va a estar un poco más durita para poder trabajar. Entonces yo lo he hecho antes de iniciar el vivo para que tenga un poco de tiempo para orear. Entonces ahora en esta técnica el detalle es que tengo un efecto en el fondo y un efecto que va sobrepuesto. Entonces antes de pasar a este me estaba olvidando. Una vez que está así, lo que vamos a hacer es unos salpicaditos. Vamos a darle un poquito de salpicado con algunos colores. Podemos utilizar el mismo azul. Vamos a salpicar un poquito y podemos también hacerlo con color blanco, depende del efecto que ustedes quieran darle. Ya podemos darle un salpicadito. Eso también le va a incrementar el efecto piedra, le va a dar un toque bien interesante a su pieza. Puede ser con blanco, puede ser en este caso yo he utilizado azul. Entonces ahora yo ya tengo bien seca la superficie y voy a empezar a trabajar con mi stencil, pero me voy a fijar que este stencil es muy grande, invade, ¿no es cierto? Invade la sección que yo quiero poner. Entonces nuevamente con el masking tape yo voy a ir cubriendo el área que no voy a utilizar. De esta forma pueden utilizar también las notitas. Hay unos papeles que vienen con adhesivo para poner notas, si no tienen en su país entonces yo ahí tengo ya delimitada la figura que voy a utilizar. Anitas Terrazas, ¿cómo estás? Oh, un gran saludo para una tía
que vive en España, Melba, un gran abrazo, tía. Entonces, qué gusto que esta tarde nos acompañes. Entonces yo lo voy a ubicar y lo voy a fijar con un poquito de masking. Ahí. ¿Ok? Entonces ahora voy a utilizar mi espátula. Y lo importante cuando ustedes trabajen con una espátula es cómo van a aplicar. En muchas veces al momento de aplicar con la espátula lo que pasa es que se nos pasa o hay filtraciones. Cuando trabajamos con masa corrida, lo importante es trabajar a 45 grados. En este caso yo voy a utilizar una espátula pequeña para llegar a todos los lugares. Entonces voy a 45 grados. Una vez que yo empiezo a poner, ya va a quedar fijo mi stencil, no voy a necesitar nada más. Voy despacio a 45 grados, cubriendo toda la figura. Les repito, si tienen la masa corrida o el gesso en un solo color, pueden irlo tiñendo, pero va a cambiar un poco la textura. Entonces lo dejan un ratito orear y va a estar un poco más consistente para poder trabajar. Entonces ahora yo lo voy a levantar mi stencil y ahí tenemos nuestra figura lista para poder empezar a trabajar. Cuando trabajamos con masa corrida, gesso, textura y hacemos con stencil, tiene una capa bastante gruesita, es una capa gruesa de material. Entonces lo que yo les recomiendo es no aplicar secadora, porque dependiendo del producto que ustedes vayan a utilizar, muchas veces se craquela. Entonces yo les recomiendo dejarlo secar al aire. Eso les va a tomar por lo menos unos 15 a 20 minutitos. Y como son varias caras, entonces tenemos que tomarnos un poquito de tiempo. Primero hacemos un lado, después esperamos a que seque para hacer el otro. Es importante que podamos nosotros hacer eso, porque si yo voy a querer hacer un lado y el otro, puede que se me manche. Entonces a tener un poquito de paciencia. Yo ya lo he hecho secar y ahora sí he puesto una capa más de barniz. Ya para el siguiente paso yo he puesto una capa más de barniz para seguir trabajando lo que sería el esfumado. Entonces les había dicho, en los falsos acabados el barniz es una capa más que me ayuda a trabajar todo lo que serían esfumados, luces y sombras, texturas, colores, lo que ustedes quieran. Janet Villa desde Colombia, ¿cómo estás? Qué gusto que nos acompañes. Entonces ahora yo voy a trabajar en un esfumado un poco más oscuro, y voy a ir remarcando sombras de modo que me dé un volumen interesante. Entonces si se fijan acá ya se ve muy bien las tres capas de color que hemos trabajado: la de la base con el stencil, el primer trabajo que hemos hecho con nylon, el segundo que es el azul, y el tercero que tiene la textura con el stencil, ¿no? Entonces ahora vamos a ir trabajando. El color que estoy utilizando es un gris de paint y voy a ir trabajando en las esquinitas, y voy a trabajar también bastante sobre el stencil. No le tengan miedo, porque como ya saben, tenemos nuestro barniz aplicado. Y nuevamente con un trapito voy esfumando, voy esfumando, y se fijan cómo va cambiando. Queda un efecto muy lindo porque va dándole cierto realce, parece una piedra que es
una caja que se hubiera hecho de algún material como una piedra que va cambiando de colores y es bien interesante, ¿no? Entonces voy trabajando en el otro lado, suavizando. Ahí, ¿ya? Y se fijan que queda interesante mantener la figura del medio, queda como si estuviera estampada en la piedra, no queda en primer plano, sino la parte importante son las esquinas, que son el centro de atención de la pieza. Queda muy bonito y le da un efecto interesante, y el fondo con el primer plano, que serían los efectos con stencil, no van compitiendo con el fondo. Entonces esto yo puedo trabajar cuanto yo quiera, de acuerdo a lo que yo vaya viendo que me guste, cómo va a ir quedando. De esta forma yo voy añadiendo, quién sabe, un poquito más de sombra acá arriba. Se fijan, ahí queda muy bonito. Y esto yo lo voy a dejar secar un segundito mientras les muestro cómo ha quedado la tapa. La tapa está así. He seguido lo mismo, he hecho lo mismo, exactamente los mismos 3 pasos, solamente que en la tapa tengo el elemento central, que es para aplicar el jalador. Entonces vamos a hacer lo mismo en la tapa. Vamos a ir trabajando con el gris de paint para ir oscureciendo y creando ese efecto esfumado, y la textura también la vamos a ir dando con los golpecitos que nosotros le damos con el trapito. Entonces lo importante también de la técnica es no ir perdiendo el fondo, que se note el trabajo que hemos hecho desde abajo. Un segundito, vamos a enchufar la batería de la laptop. Si me permiten, voy a hacer aquí. Justo. Listo, entonces continuamos. Voy a trabajar ahí. Elizabeth Díaz desde Portugal, qué lindo que nos estés acompañando, Elizabeth. Muchísimas gracias por los corazones, por sus palabras, realmente es un gusto. Quiero saludar también a mi tía Lilian, que nos está viendo desde Santa Cruz. Quiero saber también quiénes más están. Entonces voy trabajando de esta forma y se fijan cómo va fusionándose los bordes que hemos hecho y parecen un todo. No parece que hubiéramos estado trabajando por partes, ¿no? Esa es la idea de este efecto, que parezca que tenemos diferentes niveles, como si fuera tallado, ¿no? Si tienen, qué sé yo, en los lugares donde nos están viendo stencils relativos a sus culturas, podrían trabajar también con diseños, qué sé yo, aquí tenemos diseños de guanacotas, y qué sé yo, podríamos hacerlo y quedaría también muy linda la técnica de la caja. Algunos diseños geométricos también quedaría muy lindo. Entonces ahí yo ya tengo también la parte de la tapa con el mismo efecto. Hemos hecho exactamente los mismos pasos, ¿no? Lo único que tienen que tener es un poco de paciencia para esperar a que vaya secando, y no se olviden de ir poniendo las capas de barniz. Entonces por último, lo que voy a hacer acá es ir reforzando el efecto de sombra. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a hacerlo con un pincel angular,
con un pincel angular y el color más intenso que he trabajado. Los colores que yo he utilizado han sido simplemente 4. El color de base, que es un gris, un azul, un gris medio, el azul y el gris de paint. Entonces ustedes pueden crear las combinaciones que ustedes quieran. Como les dije en la caja que está de muestra, son colores ocres y se pueden hacer en colores verdes. Estamos haciendo en azul y bueno, los colores que a ustedes más les gusten. Al hacer el flotado, se fijan cómo va quedando un poco más delimitada la sombra y también queda mucho más definida la forma del lado. Como estamos trabajando con agua, como siempre, vamos a dejarle un ratito a que seque. Mientras tanto voy a ir sombreando la tapita. Voy a sombrear la tapita también para darle el mismo efecto. Ya han visto, cuando yo le pongo el barniz, lo que puedo hacer es, si me equivoco, darle una pasadita de agua con el trapito, borrar y volver a trabajar. Eso es también una parte bien importante de este proyecto, porque si alguna no ha pintado y se anima a pintar, es muy fácil solucionar cualquier detalle que se hayan olvidado. En el caso del medio, he hecho un flotado para marcar la pieza central y le estoy pasando con un poquito de trapo para que quede esfumado y no quede un flotado muy marcado. Entonces sigo dándole sombra y estoy utilizando un pincel angular bastante ancho. En este caso es un pincel número 12 con agua también. ¿Ya? ¿Qué pasa si en algún momento yo, al momento de flotar o sombrear, creo una mancha o se me queda marcado? Porque quién sabe, no soy muy práctica en el flotado y no quiero que pase eso. Entonces vuelvo a trabajar con el trapito para ir esfumando el flotado. Ya el trapito húmedo va a ser nuestro borrador, va a ser nuestro fiel aliado para ir disimulando cualquier problema que tengamos. Ok, entonces ahí voy a un lado y aquí voy en el otro lado de esta forma. Entonces ahí ya tenemos nuestra cajita, nuestra tapita bien definida. Se nota el relieve, tenemos las 3 texturas que se notan muy bien. Vamos a dejarlo un ratito de lado y vamos a ir concluyendo con este. En el caso de la caja, lo que yo voy a hacer es no flotar todo, sino simplemente 3 caras, porque esta va a ir dentro de la cajita y no necesito hacer un flotado. Voy a ir flotando los costados y la parte inferior. De ahí. Listo. Ahora, si ustedes quieren, en esta etapa también pueden hacer unos cuantos salpicaditos. Podemos trabajar con el color azul, con el gris de paint. Podemos trabajar también con unos salpicaditos que también le van a aportar un efecto diferente, porque tengo unos que están abajo que se ven también traslúcidos y otros que van por encima. Fíjense que le aporta también riqueza a nuestro trabajo. Lo mismo voy a hacer en la tapita. Vamos a trabajar con un pincel durito, la pintura aligerada, y voy salpicando un poco. Y ahí tenemos nuestra cajita, nuestra tapa también salpicada. Entonces yo la voy a aplicar acá y ustedes van a ver cómo ha quedado nuestra cajita.
¿no? En los otros lados hemos ido avanzando. Este es el primer lado con el primer efecto, con el stencil y nuestro primer efecto. El segundo lado ya con el azul. El tercer lado, que se fijan cómo va secando la textura. En este caso está un poquito más oscura la que recién hemos hecho, y esta de acá está más clara por un tema del tiempo de secado. Esta está todavía húmeda, mientras esté húmeda va a ser más oscura. A medida que va secando va opacando un poco. Y aquí tenemos nuestra capa final, ¿no? Espero que a todas las amigas les haya gustado la técnica que he querido compartir con ustedes esta tarde. Les voy a mostrar la cajita terminada, que es esta, en colores cafés. Tenemos el mismo efecto en la parte de arriba. Tenemos los 4 lados que he trabajado, y esta la he trabajado con tonos ocres. El primer color es un color mostaza. Se los voy a mostrar porque los tengo aquí para que ustedes puedan hacer. Son estos los colores que he utilizado. El primer color es este mostaza. El segundo es un color siena. Y este es un color mucho más oscuro, un café oscuro. Este es un soft black. Un negro suave, o en realidad es un café bien oscuro. Entonces son los 3 colores, y el color de base que he utilizado ha sido un color hueso. Ha sido un gusto para mí esta tarde estar con todas ustedes. Espero les haya gustado mucho el proyecto y que lo realicen. Me ha encantado estar en este grupo, y gracias a la invitación de Cleidy. Yo sé que ustedes, la mayoría se dedica a hacer trabajos de patchwork, que realmente les admiro mucho. Es un trabajo muy lindo, y espero que esta tarde les haya animado también a dedicarse a la pintura. Muchísimas gracias por haber estado conmigo. Es una técnica fácil, sencillita de realizar. Gracias a todas las amigas que nos han estado viendo desde España, desde Suiza, desde Colombia. A todas las amigas que esta tarde nos han acompañado, muchísimas gracias. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes. Muchísimas gracias, Cleidy. Y bueno, ahora las dejo, y nos veremos en otra oportunidad si nos vuelven a invitar. Gracias y buenas tardes.